Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Espero que la mañana nos tenga activos. Tengo una presentación que ahí pueden ver de manera integral. A mí me toca un poco el reto como de plantear qué hacemos. Ayer un poco el ministro Gaviria nos decía que los problemas están suficientemente estudiados, que les hemos dado vueltas, los hemos analizado desde diversos ángulos y no hemos podido todavía dar respuesta al cómo. Y a mí me parece que más que no tener las respuestas es que hemos enfocado mal las energías, ¿no? Yo escuchaba las presentaciones y me parece que tenemos grandes elementos como técnicos, un montón de rutas, un montón de estrategias, tenemos consensos, ahora vamos a ver de manera muy puntual, ¿no? Y creo que el foco tiene que ser otro, ¿no? Ahora voy a intentar como dar un pequeño panorama. Primero quise llamarle a esta presentación Mujeres Jóvenes LAC, Salud Sexual y Reproductiva, una cuestión de igualdad y derechos, porque creo que el foco de atención tienen que ser las mujeres, las niñas, los adolescentes y las mujeres jóvenes de la región. Y me parece que claramente hay una deuda con ellas en términos de derechos y la gran brecha de igualdad sigue teniendo un impacto muy severo en sus vidas, no solo durante la edad adolescente, sino a lo largo del ciclo de la vida, pues, ¿no? Luego, sí quisiera señalar que aunque tenemos datos y estadísticas que nos muestran las graves problemáticas, tenemos que señalar de manera muy clara cuáles son los nudos, cuáles son los problemas, las graves cosas estructurales que están ahí y que entonces provocan como todos estos datos y estas estadísticas terribles. Lo primero, evidentemente, son las desigualdades. Lo segundo son los patrones culturales discriminatorios y el predominio de la cultura del privilegio. Creo que si no ponemos atención en eso, por más que hagamos rutas críticas y estrategias, de verdad no vamos a poder avanzar. Luego, la división sexual del trabajo y la concentración del poder y de la riqueza, porque creo que eso es parte de lo que sienta las bases de las desigualdades. Y tenemos también un bono demográfico, y no solo el bono demográfico en términos numéricos, sino creo que en esta región tenemos una gran fuerza, una gran organización, unos grandes movimientos sociales, el movimiento feminista es uno de ellos, que creo que a diferencia de otras regiones tenemos que sentirnos muy orgullosos de las luchas y de las cosas que se han logrado en esta región a causa de eso. Creo que la conferencia hace una muy buena alusión en términos del nombre a lo que pasa en nuestra región. Somos una región comprometida en efecto. Tenemos muchos compromisos, el Consenso de Montevideo, como ya lo decía Vicky, es el documento más progresista, así que por compromiso no paramos, pues, ¿no? Y sí quisiera como señalar que este Consenso de Montevideo es parte de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo firmada hace 20 años, eso no se nos puede olvidar porque justo estamos con esta discusión de que las personas son el centro del desarrollo desde hace 20 años y no hemos logrado aterrizar las cosas en cosas prácticas, pues, ¿no? Y bueno, pues ya hablaban también de la Agenda 2030, pues, ¿no? Que creo que ahí la Agenda 2030 tiene una gran deuda con los jóvenes, con las y los jóvenes, porque aunque podría mirarse de manera transversal esta agenda en términos de juventud, lo cierto es que de manera concreta solo 3 objetivos hablan de juventud. Evidentemente el de salud, el de educación y el de empleo, y yo creo que porque era obvio que los tenían que nombrar, no necesariamente porque tengan como claridad y capacidad de eso ponerlo en compromisos tangibles. Las propias metas son muy pocas, solo hay, me parece que 6 metas de las 169 que se enfocan a juventud. Entonces, claramente hay una deuda y a mí me parece que esto es muy preocupante porque todo el tiempo y los últimos, yo diría que 2 años, todo se ha enfocado en juventud. Que si los jóvenes son muy importantes, que si tenemos que estar en todos lados, pero lo cierto es que eso traducido en mecanismos de participación o en compromisos tangibles no es evidente. Entonces creo que es muy peligroso seguir jugando con el tema de que los jóvenes son importantes y no lograr traducir eso en acciones puntuales. Ahora, yo creo que es muy importante enfocarnos también en qué implican estos nuevos acuerdos o estos nuevos consensos o estos compromisos que tenemos, tanto la guía operacional como la Agenda 2030. Me parece que lo primero es reconocer que aunque tenemos 20 años hablando de que no se puede hablar de desarrollo sin hablar de las personas, ha habido avances, pero no han sido lo suficientes y yo creo que no solo no han sido lo suficientes, sino que actualmente enfrentamos una serie de retos que cada vez están complejizando más los escenarios. Lo segundo es que es urgente
e indispensable replantear la concepción del desarrollo. No podemos seguir hablando de que crecimiento económico es igual a desarrollo, y eso creo que ya está puesto sobre la mesa. Lo que se está complicando es qué significa entonces desarrollo. Y yo creo que ahí hay dos elementos fundamentales. Primero, la dignidad, y segundo, los derechos humanos. Y por ahí, si atravesamos todo, el análisis puede ser más simple, pues, ¿no? También necesitamos pasar de estos grandes compromisos y de ser una región muy comprometida a ser una región que implemente, que tome acción, que lleve a la parte cotidiana los acuerdos y hacer frente a los retos. Y yo creo que ahí, un poco también tratando de responder, yo creo que no podemos, el cómo está puesto en que no se sigan discutiendo los derechos. A estas alturas seguimos poniendo a discusión los derechos, seguimos dudando si los derechos sexuales son derechos humanos. De verdad, ahí está la respuesta al cómo. O sea, no podemos seguir discutiendo ni permitiendo que se pongan a discusión que existen o que no existen. No podemos seguir actuando sin reconocer que las problemáticas se interrelacionan. Ayer estábamos escuchando una presentación del Banco Interamericano de Desarrollo en donde nos decían claramente el tema del embarazo en adolescentes tiene que ver con la pobreza, no podemos dejarlo de lado. Y entonces, si no reconocemos esta interrelación de problemáticas y de derechos, no hay manera de aterrizar el cómo, pues, ¿no? Se requiere también definir prioridades, y esto parece muy obvio, porque podríamos decir, no, tenemos muy claras las prioridades y están puestas, pero lo cierto es que si volteamos a ver las cosas prácticas, como por ejemplo los presupuestos, es un poco confuso las prioridades. Yo me preguntaría, ¿cuánto dinero los países de nuestra región invierten, por ejemplo, en militarización a diferencia de la salud? Entonces ahí las prioridades empiezan a ser un poco difusas, pues, ¿no? Eso implica realmente replantear hacia dónde se están yendo los recursos técnicos y humanos, y también crear entornos jurídicos y normativos que garanticen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y sí es muy importante que no dejemos de hablar de la rendición de cuentas vinculada absolutamente al tema de la participación, porque sin esta participación difícilmente hay la posibilidad de hacer procesos de rendición de cuentas que no solo pasan por la transparencia, sino justo por hacer que deje de haber impunidad, que los sistemas de corrupción y las cosas de corrupción dejen de estar, pues, ¿no? Por último, decir que la implementación, que de nada sirve ser una región comprometida si no logramos que esto se logre aterrizar a nivel nacional. Y eso, de verdad, quiero ser muy enfática, pasa por entender que el desarrollo sostenible no se puede entender si no se reconocen y se dejan de discutir los derechos humanos, si no avanzamos hacia la igualdad, si no dejamos de lado la discriminación y en consecuencia no tenemos los mecanismos para hablar de salud sexual y reproductiva de manera de facto, pues, ¿no? Eso es desarrollo y eso es sostenibilidad. Y es muy importante que en términos como prácticos se consideren de manera interrelacionada tres elementos. Por un lado la planificación, por otro lado la implementación y insisto, la participación y la rendición de cuentas, en donde dejemos de hablar de que es importante la participación y actuemos y generemos mecanismos y tengamos la capacidad de tener a las personas hablando de lo que les interesa. Y por último solo quiero decir una cosa, creo que no podemos como aterrizar estos compromisos si seguimos hablando de salud sexual como un problema, como desde la problemática más que desde la realidad. La sexualidad y la vida sexual no son un problema, en realidad el problema es que no se puede disfrutar plenamente de ella, que se sigue hablando desde los mitos, que se sigue hablando desde toda la parte más moral y digamos como de tabús, que desde una lógica de derechos, pues, ¿no? En el momento en que empecemos a hablar de que los derechos sexuales se tienen que vivir de manera plena y satisfactoria y que son inherentes a la humanidad, entonces podemos trabajar herramientas mucho más claras para poder llevar a cabo y hacer una realidad de forma segura y plena los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva. Y eso implica, sin lugar a dudas, hacer frente a la parte cultural, a los roles y a los estereotipos de género, porque sin eso no vamos a poder avanzar. Sí implica cuestionar las formas de poder en donde las mujeres y sobre todo las jóvenes seguimos siendo pues no necesariamente consideradas como sujetos de derecho, y implica también tomar decisiones de manera certera más allá de la cuestión práctica e incluso económica. Muchas gracias.